Zúñiga, directora del área de políticas y presupuestos públicos con enfoque de género, de ciudadanía, trabajo y familia, en representación de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues sean muy bienvenidos todos. Primero le voy a ceder el uso de la palabra, aproximadamente por unos 10 minutos a cada uno de los panelistas. A la doctora Jimena Puente de la Mora. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, en España, y doctora en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Ha participado como especialista en diversos eventos relacionados con la transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y tecnologías de la información en Canadá, Chile, Italia, Perú, Costa Rica, Venezuela, entre otros países. Se ha desempeñado además como profesora e investigadora en la Universidad de Colima. Desde enero de 2014 es comisionada presidenta del INAI, entidad a la cual se incorporó profesionalmente en 2011. Pues muchísimas gracias, doctora Puente, y pues tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, expresar mi alto honor de estar nuevamente en el Senado de la República, atendiendo la amable invitación de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, quien, bueno, pues ha tenido una misión a cargo también de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales en impulsar todas estas prácticas y en generar también que la información se pueda compartir en este tipo de eventos. Me siento muy honrada también de estar en una mesa con el maestro Javier Vargas, con el maestro Alejandro González, con la maestra Emilia Reyes y por supuesto con el maestro Eduardo Bojorquez, que en sus respectivos ámbitos, bueno, pues han impulsado también todo lo que tiene que ver con la importante participación de la sociedad civil y también las cuestiones de género. Me parece que el tema que nos convoca es de especial relevancia porque estamos hablando de esfuerzos compartidos, de inquietudes de más de 193 estados que se comprometieron en torno a 17 objetivos mundiales con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. Todo esto a raíz de la configuración de estos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales apuntan a ser complementados hacia el año 2030, por eso los objetivos 2030, que fueron creados de manera abierta a través de la colaboración de expertos de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que tiene un eje articulador, que es cómo impulsar y cómo generar la participación ciudadana en las políticas públicas. Estamos llegando y siempre en los foros se señala algo fundamental, el cambio de paradigma en la elaboración de las políticas públicas de la ciudadanía hacia la ciudadanía. Estamos terminando con este nivel de gobiernos subordinados y la ciudadanía está en un papel preponderante en donde fija los objetivos, fija las responsabilidades, fija las metas que hay que hacer como administración y bueno, pues es la misma sociedad las que nos debe también dirigir nuestro actuar. Y esto me parece que es algo fundamental, sobre todo en este objetivo de desarrollo 2030, promover sociedades pacíficas. Y esto me parece fundamental, un tema sin el cual no se puede avanzar en los demás objetivos. Primero que nada, sociedades pacíficas, donde exista un orden, donde exista paz, inclusivas, es decir, cómo generar toda esta cuestión de políticas públicas en los que nos sintamos representados y también participando de manera general. Inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces. Y eso es una gran responsabilidad institucional, esta relación, uso del recurso público con los resultados que se obtiene para la sociedad, responsables. Y esto también es otra mención muy importante, como cada uno de nosotros en nuestro propio ámbito de acción tenemos una alta responsabilidad con quién, finalmente con la sociedad e inclusivas en todos los niveles. Y aquí me quiero referir a todos los niveles porque me parece que es una parte fundamental, cómo debe de ir permeando la política pública de nivel nacional a nivel subnacional.
no se pueden estar trabajando en esfuerzos aislados, y este es algo muy importante y me voy a referir a este objetivo número 16. El objetivo 16.5, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Este es un asunto y esta es una problemática y una inquietud a nivel mundial. No es solo privativa de nuestro país. Es el mismo Banco Mundial que señala que el costo de los sobornos en el mundo se encuentra entre el 1.5 y 2 billones de dólares anuales. Estas son cifras proporcionadas por el propio Banco Mundial. Y también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que en el 2014 muestran que el costo de la corrupción equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial, aproximadamente 2.6 billones de dólares, mientras que el dinero utilizado para el pago de sobornos asciende a más de 1 billón de dólares. Es decir, este problema es un problema mundial, que se está generando y se está tratando de construir sinergias para combatir precisamente esta cuestión que nos afecta a todos, a muchos países en el mundo, de reducir sustancialmente la corrupción, de crear instituciones eficaces, responsables y además transparentes, de garantizar la adopción de las decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades en todos los niveles, y garantizar, y ojo, el 16.10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Permítanme comentarles de manera muy breve, porque tuvimos oportunidad de participar en la Organización de las Naciones Unidas el pasado 26 de septiembre, señalando y compartiendo un poco lo que nuestro país estaba haciendo ya para el cumplimiento de estos objetivos, porque me parece que hay una misión primero de conceptualización de cuáles son estos grandes problemas compartidos a nivel mundial, pero sobre todo qué estamos haciendo en nuestro país, en dónde estamos, y también la mirada hacia el futuro, hacia dónde vamos. Compartimos en esta mesa, donde había 3 jefes de Estado, también participaciones de organismos internacionales de la sociedad civil, y donde tuvimos oportunidad de compartir estos esfuerzos desde el Instituto Nacional de Transparencia, que me honro en presidir. Primero, el reconocimiento que se ha hecho en nuestro país, y ahí reconocemos una vez más la sensibilidad expresada en el Senado de la República también, y también en Cámara de Diputados, de cómo el acceso a la información y la transparencia se convierten sin lugar a duda en un eje fundamental y en un derecho humano fundamental con rango constitucional. Ojo, sin restricciones, sin discriminación y en igualdad de condiciones. Eso como primer punto. Segundo punto, algo muy importante, la creación del primer organismo constitucional autónomo garante de la transparencia. Y esto tampoco es un asunto menor. ¿Y por qué lo digo? En la mesa de discusión, y me parece que compartir las experiencias pues, es lo más enriquecedor, siempre nos preguntan de quién dependen. Porque en los países dependen o del Ministerio de Justicia o de organismos equivalentes a Presidencia de la República o Función Pública, y les compartimos, en México existe un organismo constitucional autónomo garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales, que nos permite tener autonomía de gestión presupuestal, pero sobre todo de decisión. Y nos preguntan sobre todo, ¿quién los nombra? Porque también eso es una parte fundamental de la garantía de la misma autonomía, y entonces les explicamos este proceso abierto que se tuvo en el Senado de la República, donde fueron comparecencias públicas y el seguimiento de un comité de expertos. Y bueno, pues esta autonomía también de decisión y de gestión nos permite que estos procesos igual de decisión nuestra sean igual que lo que tutelamos de manera transparente y abierta a la sociedad. Tercer punto, deber de rendir cuentas de toda autoridad que reciba recurso público. Ahora tenemos, y bueno, pues con una gran sensibilidad, cómo se ha gestado la Ley General de Transparencia, ahora ya el camino que tiene cada vez más próximo a alcanzar la luz jurídica, ¿verdad? La Ley Federal de Transparencia, donde se pone a disposición del ciudadano cada vez una mayor
cantidad, pero sobre todo calidad en la información. Que no tenga el ciudadano, cualquier persona, que ir a la autoridad y preguntarle, sino que tenga en una mayor disposición, de una manera mucho más fácil, mucho más ágil y mucho más rápida, información. También, y nos preguntaban, ¿quién puede rendir cuentas o quién tiene la obligación? ¿Solamente los poderes? Y le decíamos, no, poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos y algo muy importante, sindicatos y partidos políticos. Y entonces ya eso era pues como se abría el espectro de protección como un deber, y sobre todo cuando decíamos, y alguien me lo preguntó en un foro, cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recurso público. Y me han preguntado en algunos foros similares, ¿por qué digo cualquier persona? Bueno, porque ese es el texto literal, también jurídico, que señala la Constitución. Cualquiera que reciba recurso público tiene el deber en el Estado mexicano de rendir cuentas. Cuarto punto, la creación de un sistema nacional de transparencia. Y de todos los puntos que se compartieron, me parece que y ya voy terminando porque se me están agotando mis 10 minutos, me parece que este es el tema que más llamó la atención a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Cómo permear todas estas concepciones jurídicas del nivel nacional al nivel subnacional? Y aquí está el gran reto de la transparencia, señoras y señores, de nuestro país. No solamente verlo como una cuestión de la federación, sino como una oportunidad de articulación a través de un gran sistema nacional que nos corresponde al Instituto Nacional de Transparencia coordinar, pero que estamos sentados en una mesa tomando decisiones y tomando acuerdos en favor de la transparencia, cada uno de los órganos garantes del país, además de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que tiene que ver a la fiscalización de los recursos, el INEGI, por lo que tiene que ver a toda la generación de información estadística y geográfica, y algo muy importante, el Archivo General de la Nación, que decimos no puede haber una efectiva rendición de cuentas si no hay una correcta organización de archivos. Y esto es como lo más valioso, porque finalmente todos estos objetivos de desarrollo, y esto quiero hacer especial hincapié, que se pueden ver de manera lejana como algo que surge en las Naciones Unidas, pero van a tener éxito en cuanto le lleguen a la gente en cualquier lugar de nuestro país que se encuentre, en cualquier estado de la República, con el mismo nivel de protección. Y sobre todo, señoras y señores, y para todos los que nos siguen en esta transmisión, que entiendo que se está haciendo en vivo, en los municipios. Es ahí donde queremos, como órgano garante, también llegar para que pueda existir una verdadera transparencia y rendición de cuentas de nuestro país. Y me parece, ya no tengo mucho tiempo para ahondar, también el quinto punto que se compartió en esta mesa es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí tenemos otro reto muy importante, cómo articular con las disposiciones que ya existen en la Ley General, que ahora se desarrollan de manera más puntual en la Ley Federal, pero cómo coordinar y trabajar de la mano ambos sistemas. El INAI pertenece al Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Se está trabajando en la formulación, entiendo, de la Ley General que le va a dar operatividad, y yo dejaría esta inquietud, y sobre todo en este recinto tan emblemático para la historia de nuestro país, bueno, pues que estamos en la mejor disposición también para poder expresar también este tipo de consideraciones y poder avanzar hacia un mismo objetivo: generar sociedades cada vez más informadas, sociedades que tomen mejores decisiones, pero sociedades también que contribuyan a generar también instituciones fuertes, instituciones en las que trabajemos por el beneficio de la sociedad, pero que venga la misma sociedad las que nos guíen y nos den estos grandes paradigmas que hay que vencer, como son la desigualdad y la toma de decisiones mejor informadas. Por su atención, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, cumplió la doctora Puente con el tiempo exacto. Entonces, muchas gracias por eso, pero sobre todo, muchas gracias por esta primera reflexión que hace la doctora Puente, pues haciendo una descripción rápida del marco jurídico y de las instituciones
que al día de hoy el Estado mexicano ha venido desarrollando y que ayudarán a cumplir con el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo. Entonces, pero también esta descripción que ha hecho la doctora Puente sobre este marco de instituciones, creo que podría servir a la mesa, y lo pongo como una sola idea, de referencia para que nos ayuden a proponer y a empezar a desarrollar los mecanismos que estas instituciones pueden aportar para el debido cumplimiento de toda la Agenda de Desarrollo 2030, es decir, de los 17 objetivos que tendrán México que empezar a trabajar en ellos, pues cómo puede ayudar el INAI, ¿no? a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, cómo puede ayudar la Auditoría Superior de la Federación, desde la sociedad civil, cómo se ven esas instituciones y, por supuesto, la propia acción de la sociedad civil. Claramente la discusión sobre la Ley Federal de Transparencia no está agotada, está ahora en la Cámara de Diputados, bueno, se envió a la Cámara de Diputados, que como parte revisora, como nuestra contraparte revisora en este proceso, seguramente pues le hará mejoras y en su caso serán muy bienvenidas, por supuesto, en el Senado de la República. Y una de las cosas que ahorita, escuchando a la doctora Puente y acordándome de este proceso de dictaminación de la ley federal, pues no se nos ocurrió antes, pero se nos ocurrió ahora, pues es, por ejemplo, poner como una obligación de transparencia de los sujetos obligados el nivel de cumplimiento anual, por poner un ejemplo, de las metas que le corresponden, de los indicadores de esta agenda, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las leyes y las instituciones que estamos construyendo para el cumplimiento de la agenda? Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Javier Vargas. Él es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos Pumas, entonces. Sí, claro. En la licenciatura y especialidad fue merecedor de la Medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda. Cuenta con experiencia profesional de 24 años en mandos medios y superiores en la administración pública, en áreas jurídicas y de fiscalización, en la Comisión Nacional del Agua, como subdirector de liquidaciones en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, como subdirector de Legislación y director de Legislación Mercantil, en la Comisión del Agua del Estado de México, como jefe de la Unidad Jurídica, y en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, como director de Normatividad, director general de Responsabilidades. Pues, adelante. Sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, hacerles llegar un saludo del maestro Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, quien por mi conducto agradece mucho esta invitación a este importante foro en esta destacada sede que es el Senado de la República, y pues particularmente a la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado de la República. Asimismo, muy complacido y un honor para mí compartir el día de hoy esta mesa, este foro, con mis compañeros panelistas, la doctora Puente, la maestra Reyes Zúñiga, el maestro González Arreola y el maestro Eduardo Bojorquez, con algunos de los cuales ya hemos coincidido en algunos otros foros sobre temas de transparencia y anticorrupción. Me es honroso esta oportunidad para compartir con expertos y explicar al público la postura de la Secretaría de la Función Pública en relación con los 17 objetivos de la Agenda Post-2015, avalada por diversos países y establecida en el año 2012, y que viene a dar precisamente continuidad a lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, y que se cumplieron cabalmente y satisfactoriamente por nuestro país en este año. En ese sentido, como ya se ha comentado, estos nuevos objetivos, 17 objetivos que se ha planteado por este grupo de países, pretende ir más allá de su primera etapa y pretende combatir diversos problemas como la pobreza, lograr una igualdad o combatir la desigualdad y lograr en general una mejor prosperidad para toda la comunidad internacional, con la participación no solamente del Estado, sino también de organismos internacionales, de la
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, en un entorno de desarrollo sustentable. En este contexto y considerando la finalidad del panel, que es precisamente tener como premisas la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas como medios para atender los objetivos de desarrollo sustentable, estos 17 objetivos, permítanme ustedes decirles que la agenda de la Secretaría de la Función Pública está perfectamente definida en torno a partir de dos principales asuntos que han sido de interés no solamente nacional, sino también en el marco internacional, que es precisamente el combate a la corrupción y la transición para construir gobiernos abiertos. Esta agenda, fijada por el titular de la dependencia, se desarrolla en el marco de 4 ejes. El primer eje es el relacionado con la atención a las quejas ciudadanas y las responsabilidades administrativas. El segundo eje se refiere al régimen de las contrataciones públicas. El tercer eje se refiere al ejercicio de control y seguimiento de las administraciones a través de la auditoría, y el cuarto eje se refiere a la transición hacia un gobierno cercano y moderno. Estos 4 ejes de acción permiten de manera simultánea no solamente la rendición de cuentas de lo que hace y ha venido haciendo la Secretaría de la Función Pública, sino que también permiten hacer una evaluación e identificar los puntos pendientes por atender y que conforman la agenda inmediata de trabajo de esta Secretaría. Estos 4 ejes viven en un claro periodo de transición desde el punto de vista político, legal e institucional. En términos políticos, como ya se ha comentado, vivimos en una plena polémica o debate público sobre el combate a la corrupción, en donde participan todos los factores de la sociedad y donde identificamos de manera destacada como dependencia un sentimiento, una situación real de desconfianza por parte de la ciudadanía. En lo legal se vive la transición derivada de la promulgación, expedición, aprobación de 2 importantes reformas dentro del paquete de reformas estructurales por parte del Constituyente Permanente. Una que ha sido mencionada ya por la doctora, bueno, las dos han sido mencionadas, se destacó más la reforma en materia de transparencia, que crea el Sistema Nacional de Transparencia, y la otra, la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Estas 2 reformas traen consigo ya una agenda para el propio Congreso en el sentido de expedir todo el andamiaje de la legislación secundaria a efecto de poderlo implementar. Por lo que hace al Sistema Nacional de Transparencia, como ya se ha comentado, ya se ha expedido la Ley General de Transparencia, está en camino la reforma correspondiente a la Ley Federal de Transparencia, y por lo que hace al Sistema Nacional Anticorrupción, el Constituyente Permanente señaló el plazo de 1 año, que vence a finales del mes de mayo del próximo año, para la expedición de todas las legislaciones secundarias y la reforma de aquellas ya vigentes, a efecto de darle una vida jurídica. Sin embargo, estas primeras tareas del Congreso Federal no son o no se quedan ahí, como también se ha comentado, en este nuevo marco jurídico constitucional y en estas nuevas situaciones contemporáneas hay una participación no solamente de 1, 2 o los 3 poderes o los organismos autónomos de nuestro país, sino que es una participación y es una tarea de toda la sociedad, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, sector privado, y los compromisos internacionales en estos temas. En ese sentido, decimos también que por lo que hace a los términos institucionales, en relación a la reforma en materia anticorrupción publicada el 26 de mayo de este año, el propio Constituyente Permanente señaló o confirmó la permanencia de la Secretaría de la Función Pública, que como ustedes saben, antes de esta reforma venía ejerciendo sus facultades de manera provisional, con sustento en un artículo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. Con esta reforma se ratifica la permanencia de esta dependencia como parte del Poder Ejecutivo Federal, encargada de decidir y resolver las políticas públicas en materia precisamente de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Así es como con estos 4 ejes la Secretaría de la Función Pública, de manera transversal a través de los más de 200 órganos internos de control en todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal, viene trabajando día a día en el cumplimiento de estos objetivos.
Estamos conscientes como dependencia de que los resultados obtenidos no son suficientes y que existen diferentes pendientes que conforman la agenda. Y es así que en cada uno de estos ejes la Secretaría de la Función Pública está consciente y está trabajando en la implementación y mejora de la atención a quejas con una mayor participación ciudadana. Desde luego está atento a la expedición de la nueva Ley General de Responsabilidad, la Ley General que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, donde se tendrá que precisar por parte del legislador las conductas que van a ser calificadas como graves o relacionadas con hechos de corrupción, y a partir de los cuales se va a generar la competencia del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por lo que hace al segundo eje, en materia de auditorías, pues la Secretaría de la Función Pública de manera cotidiana lleva a cabo diversas auditorías. Por lo que hace al eje de contrataciones públicas, es importante señalar algunos datos. En lo que va de la administración, en promedio se han celebrado 125,000 contratos por un monto de 600,000 millones de pesos anuales, con la participación de más de 166,000 proveedores y contratistas. Este es un tema que refleja la importancia de la economía nacional. Es por ello que debemos de impulsar un régimen robusto de transparencia en dichas transacciones, y en ese sentido, pues la Secretaría de la Contraloría lleva a cabo diversas acciones de manera permanente para mejorar continuamente el sistema Compranet. Ha impulsado el desarrollo de sistemas de contrataciones públicas contemporáneos, como lo es los contratos marco, como son las compras consolidadas, como es el sistema de operaciones subsecuentes de descuentos. Ha también impulsado diversos esfuerzos para tener al día de hoy un registro que integra más de 13,000 servidores públicos, que son los que participan en contrataciones. Se ha impulsado una libre competencia y en promedio tenemos la participación de 5 licitantes por licitación. No obstante, estas tareas pues están pendientes por hacer otras acciones más para llevar a cabo y recobrar la confianza por parte de la ciudadanía. Es importante también llevar a cabo la ampliación de testigos sociales, establecer criterios claros en asignaciones directas y generar un régimen más expandido de contrataciones públicas. Finalmente, por lo que me gustaría mencionar al cuarto eje, que es el gobierno cercano y moderno. Se destaca el esfuerzo por desarrollar políticas de un gobierno abierto, comenzando por la ventanilla única nacional, la cual es una realidad al día de hoy, en coordinación con esfuerzos con la Presidencia de la República y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Al día de hoy les informo que esta ventanilla cuenta con más de 4,000 trámites, de los cuales 1,148 ya tienen formatos en línea. Se encuentra además en esta página con sistemas de datos abiertos y de participación ciudadana. Finalmente, también la Secretaría de la Función Pública ha establecido esfuerzos de coordinación con los estados y se ha impulsado una agenda común con un eje claro de temáticas para desarrollar entidades federativas y municipios para combatir la corrupción. Por su atención, muchas gracias. Gracias, pues muchísimas gracias al maestro Vargas. Pues ahora le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Alejandro González, quien es egresado de la Universidad La Salle Noreste y maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha realizado cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en el Instituto Europeo de Administración Pública en Barcelona, España, y en la Escuela John F. Kennedy de Harvard. Es socio fundador y actual director general de GESOC, Gestión Social y Cooperación, AC, y profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como de la Universidad Panamericana. El maestro González cuenta además con diversas publicaciones académicas en los temas de sociedad civil, gestión pública y políticas públicas. Recientemente fue elegido como uno de los 9 integrantes del sector de sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional. Bueno, Alejandro, además de todo esto, de esta destacada biografía, pues ha sido un aliado muy importante, igual que Eduardo y el resto de las organizaciones de la sociedad civil, en construir igualmente pues este marco normativo, instituciones que también el maestro Vargas acaba de describir,
y pues nuevamente pues reiterar la petición de cómo podemos utilizar este marco normativo de instituciones para el cumplimiento de la agenda. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar de nueva cuenta en el Senado de la República, agradecer la invitación de todas las comisiones que están aquí, no las menciono a todos porque se me van 5 minutos, pero sí en particular agradecer a la senadora Laura Rojas, con quien hay una relación muy estrecha y quien es además de ser la presidenta, de la Comisión de Relaciones Exteriores, es una campeona en el tema de transparencia y rendición de cuentas, y por ella, junto con otros de sus colegas, han pasado las reformas institucionales de las cuales estamos orgullosos muchos y muchas de los mexicanos. A ver, la mesa plantea una pregunta me parece muy interesante y muy apropiada, que es ¿cuál es la relación? ¿Por qué incluir temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción en un marco de objetivos de desarrollo? ¿Cuál es la vinculación entre estos temas y el desarrollo, si es que la hubiera, ¿no? Esa es una primera entrada de análisis. Una segunda ruta de análisis es, si es que la hubiera, ¿no?, ¿en qué sentido se entrelazan? Y la tercera es, ¿en qué sentido? ¿Cuál es el reto, que tendríamos en México, el conjunto de retos que tendríamos en México para lograr una sinergia entre estas dos esferas que, hay que decirlo de manera clara, hasta ahora han corrido de forma paralela, ¿no? El esfuerzo de diseño institucional en temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, anticorrupción, y por otro lado la agenda de desarrollo, ¿no?, que está muy vinculado con estos temas que tenemos acá en cada uno de los objetivos. Intentaré dedicarle unos minutos a cada una de estas dos líneas para concluir justamente con eso, con cuáles son los retos. La senadora Rojas nos ha planteado la idea de manera muy clara y me parece que es muy oportuno. Iniciaré diciendo que en esta primera parte, en términos de la relación entre el desarrollo y los temas de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto combate a la corrupción, hay una lógica sustantiva entre estos dos elementos. A ver, intentaré argumentarlo de la siguiente manera. La evidencia internacional nos señala que los países que han sido capaces de establecer regímenes político-democráticos con un Estado de Derecho razonablemente sólido, con condiciones de pesos y contrapesos, en una lógica de diseño institucional que funcionan en términos generales, con la capacidad para garantizar derechos sustantivos como el derecho a acceso a la información y con bajos niveles o relativos niveles bajos de corrupción, son países que han logrado o que se desempeñan en términos sociales y económicos mejor que aquellos que no. Aquí hay una serie de evidencia internacional, no me voy a meter a los detalles, mencionaré quizás un par de muy buenos documentos que de manera muy sólida argumentan en favor de esta correlación positiva. Thomas Carothers publica en el año 2012, en el año 2014, un muy buen documento que hace utilizando los indicadores de gobernanza de buen gobierno del Banco Mundial y la relación o la correlación que se encuentra en términos de 4 variables: mortalidad infantil, ¿no?, acceso a la educación y completitud del proceso de la educación e ingreso, y hace una serie de correlaciones para demostrar que efectivamente hay una correlación positiva, ¿no? Otros ya muy famosos documentos como aquel famoso libro de Why the Nations Failed, ¿por qué fracasan las naciones?, hace un muy buen argumento en el sentido de identificar estas variables básicas de buen gobierno respecto al desempeño social y económico y establece algunos muy buenos argumentos en el sentido de esta correlación positiva. Desde esa perspectiva, intentaré argumentar algunos elementos básicos del porqué de esta correlación que están muy vinculados con esta lógica de los objetivos de desarrollo de milenio. Tenemos que partir de un supuesto básico, muy sencillo, que es el desarrollo no es algo que es dado a las personas por los estados, no es algo que agarra el Estado y se lo da a las personas y le dice, ok, ya tienes el desarrollo, sino más bien es un estadio que las propias personas alcanzan por sí mismas cuando el Estado es capaz de proveer un conjunto básico de habilitadores que les permite a las personas identificar cuáles opciones de desarrollo tienen desde su propia lógica, desde sus propios objetivos personales, y cuando el Estado es capaz de proveer los medios sustantivos básicos para que esas personas persigan esos objetivos de desarrollo. En la lógica y en la teoría de Amartya Sen, que es básicamente donde se retoman muchos de estos elementos,
profesor, por cierto, Eduardo, a quien tenemos aquí, que sabrá mejor estos detalles que yo, no lo culpo, ahorita vamos a ver. Justamente, este conjunto de habilitadores están vinculados con derechos, ¿no? ¿Cuáles son esos habilitadores básicos? Los derechos sociales, económicos que están plasmados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una persona tendrá mayor capacidad, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también algunos de ellos vienen desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo el supuesto de que una persona tendrá o estará mejor habilitada para lograr esos objetivos de desarrollo si tiene salud, si tiene educación, si tiene acceso a agua potable, ¿no? Servicios de vivienda en su vivienda, a una vivienda de calidad, si tiene garantizada al menos una seguridad o estándares de seguridad social básica, si tiene garantizada la posibilidad de no padecer hambre, ¿no? O tener acceso a alimentos básicos, en fin, una serie de elementos muy básicos, todos ellos garantizados en derechos, que en la medida en la cual un Estado es capaz de garantizarlos a los ciudadanos, el ciudadano tiene la posibilidad de buscar condiciones favorables para el desarrollo. Ahora bien, la evidencia sugiere que aquellos países que tienen precarios sistemas de gobernanza democrática tienen muy bajas capacidades para garantizar este conjunto de derechos básicos que habilitan a las personas para alcanzar los estadios de desarrollo que quieren. El caso de México es un caso paradigmático, muy interesante, porque por un lado ha logrado avanzar algunos de estos derechos, sobre todo en temas vinculados al acceso a la información y algunos otros derechos civiles y políticos, y a la vez tiene increíbles carencias en el conjunto básico de derechos sociales, ¿no? Las mediciones de Coneval son claras, los rezagos en las 7 derechos sociales que mide Coneval son lacerantes. Los derechos son, para recordarlo, rezago en educación, rezago en salud, rezago en derecho en derecho a servicios de vivienda, en derecho a calidad, acceso a calidad de vivienda, acceso obviamente a un ingreso básico y a la seguridad social. 5 de cada 10 mexicanos poseen al menos uno, son vulnerables por al menos uno de estos derechos fundamentales. La razón, siguiendo esta lógica que acabo de plantear, es que si bien es cierto en México hemos logrado avanzar un régimen de acceso a la información y de garantía de derecho a saber que cada vez avanza, en México cojeamos de la otra parte del modelo de sistema de gobernanza democrática que es necesaria y que complementa este régimen, que es, tenemos un precario, muy precario modelo de acceso a la justicia, ¿no? Tenemos una gran impunidad en México, tenemos grandes franjas de la población que son incapaces de acceder a ella, tenemos todavía grandes problemas de corrupción a pesar de los avances que se nos han aquí mencionado. Si ustedes analizan, y Eduardo seguramente lo comentará, a nivel global, comparado México sigue siendo percibido como uno de los países más corruptos. Entonces, estamos a la mitad del camino, en un momento de transición en el cual hemos avanzado algunos elementos, pero seguimos padeciendo de otros que nos están limitando como país la capacidad de proveer los habilitadores fundamentales para el desarrollo de las personas, para que las personas puedan alcanzar los estados de desarrollo que consideran pertinentes para sí mismas y para sí mismos. Es esta perspectiva de derechos justamente la que inspira a los 17 objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Y es uno en particular, que es el objetivo 16, que se hace cargo de este conjunto de elementos de gobernanza democrática, de Estado de Derecho, vinculados con el acceso a la información, la transparencia, los modelos participativos en términos democráticos, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, ¿no? Y en suma la creación de instituciones sólidas y responsivas hacia los ciudadanos. Desde esta lógica, desde este conjunto de ideas y desde esta perspectiva, considero yo que los retos que está enfrentando México para lograr una exitosa implementación de los ODS son básicamente 4, y los menciono de manera muy rápida, poniéndolos en la mesa para justamente cerrar con esto y poner algunos entes de debate. El primero, imposible seguir avanzando en una lógica de instituciones inclusivas, honestas e íntegras, con un Estado de Derecho totalmente fragmentado, insuficiente, como el que hoy tenemos.
y con estándares de corrupción tan altos como los que hoy tenemos. Ahí está el primer reto. No es un reto de transparencia, no es un reto de acceso a la información, insisto, no es un reto de derecho a saber, es un reto de rendición de cuentas, ¿sí? Que es cerrar la pinza en términos de diseño institucional para alcanzar, obviamente, estándares de probidad mucho más altos y de acceso a la justicia que hoy no tenemos y que se reflejan en las increíbles violaciones a los derechos humanos que hoy tenemos en México, sobre todo las vinculadas al área de seguridad y de seguridad pública. Ahí hay un primer eje y ahí hay una agenda que hay que seguir. Desde esa perspectiva, una parte tiene que ver con los que estamos en la mesa, que es obviamente la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es un tema clave y que ayudará en esta lógica, obviamente, de impulsar la probidad y la rendición de cuentas en las administraciones públicas y en los diferentes poderes de la Unión. Obviamente muy vinculado al Sistema Nacional de Transparencia. Ese es el primer reto. El segundo reto es un segundo reto de política pública en tema de desarrollo. En México seguimos teniendo políticas de desarrollo. Estuvieron por acá en la mañana la gente de la Secretaría de Desarrollo Social, seguramente les dijo que tenemos, y si no los dijo lo menciono en este momento, tenemos un modelo de desarrollo social basado en políticas focalizadas, más de 161 programas a nivel federal, en vez de un sistema universal de política social, en donde un mexicano o mexicana pueda tener derecho a acceso a la salud por el simple hecho de ser mexicano o mexicano y no por su régimen laboral, ¿no? Que ese es el modelo que hoy tenemos. Tenemos un sistema totalmente desintegrado de seguridad social o fragmentado de seguridad social, donde de igual forma tu sistema para el ahorro, para el retiro y tu sistema de protección de seguridad social depende no de tu calidad de mexicana o de mexicano, sino de tu régimen formal o informal laboral, ¿no? Que sigue siendo todavía un gran desafío. Programas como Seguro Popular, programas como Progresa, programas vinculados como 65 y más, que buscan dar pensiones no contributivas a los adultos, generan incentivos que distorsionan la lógica de generación o generalización de acceso a derechos a un piso básico de desarrollo. Entonces, modificación pasa por una modificación de la política social, que es quizás el cambio, la política estructural, la reforma estructural que no hemos hecho, ¿no? Un sistema universal de atención al desarrollo social que hoy no lo tenemos y que ese es el segundo elemento que tenemos pendiente. El tercero pasa justamente por la posibilidad de que en el marco, digamos, de las previsiones que hoy tenemos, podamos tener información, y aquí sí hay una tarea muy particular para el Sistema Nacional de Transparencia, que nos permita dos cosas. La primera, contar con información que nos haga posible establecer, desde la lógica de los objetivos de desarrollo sostenibles, los umbrales de logro que son pertinentes para el caso mexicano. Para ello debemos de saber en dónde estamos y que es posible alcanzar en 15 años, y no hay manera de hacer eso sin información, ¿no? Y la información es clave para alcanzar esos umbrales de logro. Y segundo, que esa lógica de establecimiento de umbrales de logro se dé en una lógica cogestiva con sociedad civil en las mejores prácticas de gobierno abierto, es decir, en donde la sociedad civil pueda tener voz para informar cuáles serían esos umbrales adecuados, pero también cuáles son aquellas políticas más adecuadas para alcanzarlo. Tercero, que esa información nos permita también conocer los progresos que estamos teniendo como país en el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible. No hay manera de hacer seguimiento, no hay manera de hacer evaluación sin la provisión de información proactiva de parte de los entes obligados. Ahí también el Sistema Nacional de Transparencia puede tener una tarea clave en la lógica de establecer criterios proactivos de información, probablemente no normas, yo ahí difiero un poco, en el sentido de no establecer en la ley, pero sí de iniciativas proactivas, en donde los diferentes sujetos obligados se sumen a una lógica de gobierno abierto en la cual se establezcan y se provea información sobre los progresos que cada dependencia o agregados, de manera tal que cada objetivo de desarrollo y sus respectivas metas puedan ser informadas de manera proactiva en cada uno de estos elementos. Y terminaría diciendo nada más que la Alianza para el Gobierno Abierto, que no hablaré mucho de ella en este momento, simple y sencillamente diré que es una plataforma que a nivel global y a nivel nacional permitiría
catalizar muchas de estas propuestas que he puesto en la mesa y que permitirían, si incluimos estos retos en los planes nacionales de acción, desde ahí impulsar una buena parte de esta agenda para que podamos avanzar en una exitosa implementación, pero sobre todo en procesos dialógicos y co-creativos entre sociedad y gobierno para alcanzarlos. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandro, por estas aportaciones, estas reflexiones muy útiles para lo que viene, ¿no? Y ahora quiero cederle el uso de la palabra al maestro Eduardo Jorques, director de Transparencia Mexicana. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ha diseñado estrategias anticorrupción con base en herramientas de control, sistemas de información, movilización social y monitoreo ciudadano para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en distintos sectores. Ha sido instructor en diplomados y cursos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones. De 2009 a 2011 fungió como miembro del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y, por supuesto, pues también de todos conocida sus aportaciones y las de Transparencia Mexicana en este proceso reciente de reformas. Muy bienvenido, Eduardo. Gracias, senadora. Muy buenas tardes y en apego al tiempo, pues celebro la oportunidad de estar aquí. Es un honor y una responsabilidad dirigirse al Senado de la República en esta materia. Entiendo bien que esta conversación apenas comienza y es por ello que no voy a tratar de agotar los muchos temas que están vinculados con esta conversación. Ha sido una jornada de trabajo larga y seguramente vendrán muchas en el mismo sentido, porque está cambiando el mundo y este es uno de los lugares donde está cambiando. Déjenme empezar por decirles que yo, ya estando en la sociedad civil hace muchos años en otros temas, cuando tratamos de acercarnos a los objetivos de desarrollo del 2015 como sociedad civil, pues nos llevamos, como se dice coloquialmente, un palmo de narices, ¿no? La sociedad civil no tenía nada que hacer, en opinión de los expertos de Naciones Unidas, cuando se estaban discutiendo los ODMs en esos temas. Había, eso sí, foros a los que podíamos acudir como público y bueno, se fueron negociando los objetivos de desarrollo del milenio en completa secrecía, en parte para asegurar su cumplimiento. Años después nos invitó el propio sistema de Naciones Unidas a una reunión, me acuerdo muy bien, en el Centro para la Sociedad Civil de Berlín, en la que nos dijeron, oigan, ¿y por qué no se están moviendo los objetivos de desarrollo del milenio al ritmo y la velocidad que se deberían de mover en el mundo? Estoy quitando el caso mexicano, ahorita hago referencia a él. Y dijimos, por una sola cosa, porque no tienen arraigo social, porque estos objetivos son los objetivos de una élite técnica, que sin duda puede tener razón en lo que debería de empujar el mundo, pero no tienen un correlato en la sociedad civil o en la comunidad. Son los objetivos de los gobiernos y los estados del mundo, no los objetivos de los países. Y a partir de esta y otras conversaciones, esto debe haber sido poco antes de que se cumpliera el plazo fatal, ¿no?, de 2015, 3 años antes, nos dimos cuenta como sociedad civil global que teníamos que empezar a cambiar de marco conceptual para enfrentar estos temas. Es difícil, no quiero transmitirles un proceso sencillo. Si el gobierno abierto es difícil en México, también es difícil a nivel global y en el marco de las Naciones Unidas. No fue sencillo. Como ustedes lo deben de saber muy bien, hay distintos grupos de países organizados políticamente de muy distintas maneras. Está, por ejemplo, el G77, que opuso todo tipo de resistencias a que hubiera un objetivo como el que ustedes ven atrás, el objetivo 16. A mí me tocó estar varias veces con los embajadores ante Naciones Unidas del grupo del 77 y ante la Asamblea General, y era sensible la resistencia, no era una resistencia teórica o ideológica, era una resistencia de fondo, y sentían que el objetivo 16 era una forma del norte y de occidente, así lo decían, es la jerga del G77, no la mía, ¿no? Decían
es la agenda del norte para imponerle condiciones de gobernanza a los países del sur. Es de nuevo el consenso de Washington, es de nuevo la intención de que se controle a los países más pobres del mundo. Y fue muy importante que la sociedad civil global se pronunciara en esos espacios para decirles, cuidado, en realidad los mandatos, como lo acaba de expresar muy bien Alejandro González, de rendición de cuentas, están en las sociedades democráticas, están en las sociedades que le responden a su gente. Estos mecanismos, como el objetivo 16, son los objetivos de las sociedades a las que todos aspiramos, estemos o no en el G77, que los gobiernos sean responsivos, que rindan cuentas, que den resultados, que haya estados confiables, capaces, eficaces y sobre todo que cambien las condiciones de vida de las personas. Fue un debate de 2 años y yo creo que hemos sido como generación muy afortunados de que la posición tanto de la sociedad civil mexicana y la global como la propia política exterior de México en este tema haya estado del lado en el que estuvo, que es del lado de la transparencia, la rendición de cuentas, el control efectivo de la corrupción, con un marco que se llamaba de inclusión social, que es un marco más amplio, pero déjenme decirlo con toda claridad, si nuestra política exterior no hubiera defendido estos preceptos como parte de su agenda global, muy probablemente no tendríamos objetivo 16, tendríamos algo un poquito diferente y mucho más moldeado por las circunstancias del G77. Créanme, incluso en el mundo son pocos los países que están a favor de esta agenda. Hay, de todas formas, y a pesar del logro no solo de nuestra política exterior, sino del acuerdo global en esta materia, hay por supuesto elementos para la polémica. Hay quienes creemos que el objetivo 16 es un objetivo que debe ser al mismo tiempo un objetivo específico y transversal al cumplimiento de los otros 16 objetivos. Es un juego de palabras porque son 17, pero el 16 es el que nos compete esta tarde. Eso no fue lo acordado por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero sin embargo creo que países como México es muy probable que den esta discusión nuevamente. Es decir, que al mismo tiempo tenemos que cumplir el objetivo 16 y asegurarnos que los otros objetivos también estén conectados con una agenda de transparencia, rendición de cuentas y control efectivo de la corrupción. De poco nos va a ser útil, estoy pensando ahora sí ya en el caso mexicano, como país, el controlar por un lado la corrupción, si esto no se asocia directamente con objetivos mucho más grandes y mucho más nobles como los de desarrollo sostenible. De poco nos servirá que haya procedimientos administrativos para sancionar a servidores públicos si esto no nos ayuda a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Así como la transparencia es un medio, ya lo recordaba la doctora Puente, la anticorrupción es un mecanismo que lo que busca es evitar que no se cumplan los objetivos que se ha planteado el Estado, ya sea en el Plan Nacional de Desarrollo o en una política exterior o con compromisos internacionales, como los que a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 obligan a México a asumir como parte de su política pública interna. Me temo que va a ser uno de los lugares, este tema, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular el ODS 16, uno de los lugares donde vamos a poder materializar mejor la convergencia entre la agenda anticorrupción, la agenda de transparencia y rendición de cuentas y figuras como las que ya se han planteado aquí, como la de gobierno abierto. Este va a ser uno de los lugares donde podemos poner en práctica y aterrizar en concreto lo que hemos aprendido los últimos años en estas 3 agendas. Y creo que tiene que ser aquí, no solo porque es un compromiso asumido por México ante la comunidad internacional, sino porque a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, habrá, seguramente está presente aquí, una sociedad civil muy exigente que hará que estos objetivos no solo se plasmen en el papel y en los compromisos internacionales, sino que se traduzcan en políticas públicas, me sumo a lo dicho ya por la doctora Puente, que lleguen a los estados y a los municipios del país y no solamente al ámbito federal. Déjenme entrar entonces hacia los últimos minutos, 50 segundos si la vista no me falla,
a dos asuntos que yo creo que pueden ser importantes para esta comunidad de práctica. Cuando dice Alejandro González, y dice muy bien, que la Alianza para el Gobierno Abierto es un poquito confuso porque creo que nos estamos refiriendo a la global, ¿no? Entre colegas solemos hacer esto, decimos OGP para hablar de la agenda global y AGA para hablar de la agenda nacional. Creo que en este caso estamos hablando de la agenda global y también de la nacional, pero ahora quisiera ordenar en qué sentido. Cuando hace una semana se anunció en el marco de la cumbre de Gobierno Abierto que la plataforma de la Alianza para el Gobierno Abierto tendría que conectarse con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, me parece que se está construyendo un matrimonio que hay que cuidar y hay que cuidar mucho. Es muy importante que estas dos cosas ocurran en paralelo. A lo mejor en México no lo haremos solo por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque como ya ha recordado esta mesa, está este fantasma que, parafraseando a Marx, recorre todo el territorio nacional, que es el fantasma de la desigualdad. A lo mejor no solo el de la pobreza, no solo el de la pobreza extrema, la muy lacerante desigualdad en la que vive el país, y porque también en la agenda nacional, que toca la agenda global, está el tema de derechos humanos, que también creo que todos estaríamos de acuerdo en que como agenda nos queda de ver todavía como país. Entonces tengo la seguridad de que este maridaje, este encuentro entre la agenda de desarrollo sostenible que toca los 17 compromisos que están atrás, los 17 objetivos, y la agenda en contra de la desigualdad y a favor del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en el país, va a dar un buen resultado. El último punto que me gustaría compartir con ustedes es un compromiso que asumí con el Instituto Belisario Domínguez el día viernes y que hago público el día de hoy. Entre los pasos a seguir por los objetivos de desarrollo sostenible está el de construir indicadores nacionales e internacionales para ver si estamos avanzando. Con el doctor Gerardo Esquivel asumí el compromiso de que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que realizamos como Transparencia Mexicana con cierta regularidad y el cuestionario que se aplica a cerca de 16,000 hogares en todo el país está abierto para el Instituto Belisario Domínguez para conectar la agenda de desigualdad que trabajará el próximo año este instituto y que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con la agenda de corrupción, que es la principal razón de ser de este Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Y cierro con algo que seguramente vieron que comentamos la doctora Puente y yo. No hay impuesto más regresivo ni más lacerante en este momento en el país que la corrupción en trámites y servicios públicos de la que son objeto nuestros hogares. 33% del ingreso de los hogares de menos de un salario mínimo, 33%, 1 de cada 3 pesos, se destina a pagar mordidas para acceder a agua potable, para inscribir un niño a la escuela, para poder garantizar y asegurar la recolección de basura, para lo que de manera eufemística se llama impulso procesal, que no es otra cosa que hacer que se mueva un expediente en un tribunal de una mesa a la otra, y si uno no le pone un soborno no se mueve. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que la corrupción en México es una barrera al desarrollo y es el impuesto más regresivo que tenemos. Si no somos capaces de quitarle ese dique a los trámites, a los servicios, a las políticas públicas, a los programas sociales que llegan a estas personas, será no solo difícil cumplir con los 17 objetivos, sino absolutamente imposible el reducir la lacerante desigualdad en la que está inmerso nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias al maestro Eduardo Bojórquez por estas reflexiones. Y pues muy buena noticia la que nos compartes, Eduardo, sobre ese trabajo de Transparencia Mexicana y el Instituto Belisario Domínguez.
ahí estaremos pendientes. Y bueno, ahora le cederé el uso de la palabra a la maestra Luisa Emilia Reyes Zúñiga. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también licenciada en Lengua y Literatura Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha especializado profesionalmente en políticas públicas para el desarrollo. En 2 ocasiones ha sido consultora para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y de un programa conjunto entre la UNAM y el Banco Mundial, así como diversos programas de ONU Mujeres. Pues muy bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Ese currículum es súper viejo, me dio risa oírlo. Me da muchísimo gusto estar aquí. La verdad es que me da mucha emoción estar ya en México discutiendo esto después de tantos años de estar planteándonos la agenda y además tener la viva voz no solo del Senado, sino ya empezar a escuchar la articulación del diálogo institucional y de sociedad civil, iniciativas conjuntas, es súper rico y muy estimulante. Yo querría decir que desde los ODM, mucha de la sociedad civil más progresista estaba en contra de ellos, porque eran unos ODM fenoménicos que solo atendían problemas, sino las causas, que no eran estructurales, que reproducían la dinámica norte-sur de donante-receptor. Entonces, desde allí, fortalecer esta cosa como neocolonial, donde los países del norte le dicen a los del sur, ¿tú qué vas a hacer? Y empezar a condicionar el financiamiento, porque por allí también estuvo vinculada la agenda de Monterrey y Doha, de los consensos y la declaración. Entonces, por allí había una crítica muy fuerte y muchas de nosotras estábamos muy contentas de que ya se iban a acabar en 2015, pero, oh sorpresa, nos llaman en 2011 para decirnos que cómo le hacíamos para el segundo paquete, y fue ahí cuando nos asustamos mucho, porque la verdad es que los instrumentos de los años 90 de los derechos humanos, pues es un paquete súper sofisticado, donde si cada gobierno se hubiera dedicado sus fuerzas a implementar esa agenda, pues estaríamos en otro lugar, y desafortunadamente llegaron los ODM con un gran impulso de las Naciones Unidas, con un desvío de la cooperación internacional, y entonces esas grandes agendas se parcializaron para unas cosas, la verdad, súper elementales, que tenían que ver casi con reporte de servicios, pero no atendiendo las interrelaciones entre las diferentes dimensiones de una gestión de gobierno. Entonces, ahora que llegan los ODS, que por cierto, como sociedad civil criticamos mucho estos simbolitos con esos nombres, porque la agenda es tan sofisticada que felicitamos a los países de que aprobaron una agenda tan sofisticada, y que lo simplifiquen con estos nombrecitos, pues nos parece justo como demeritar ese gran impulso que todos los países hicieron por alcanzar una agenda muy compleja, ¿no? Entonces, el espíritu sería ver de qué manera se integran todos estos objetivos para la implementación y cómo hay un vínculo entre uno y otro, igualdad de género, con Estado de Derecho, con cambio climático, con ciudades, con agua, en fin, y cómo cada uno de estos se relaciona con el otro. Solo diré que hay 2 fallas en esta agenda que me parece muy importante, que viene a colación con esta mesa, que es la de que estamos ya bien especializados en medir la pobreza, hacia arriba, hacia abajo, los colores, por quintil, por decir. No hemos medido la concentración de la riqueza, que es la verdadera causa de todos los impactos de la pobreza, que finalmente es un fenómeno como el cambio climático, y hay que ir a ver a dónde está el origen. Y hay una omisión en atender esa concentración de la riqueza. Entonces, en este panel que nos compete sobre transparencia, rendición de cuentas, corrupción, ahí está el ojo, que se vincula también con uno de los grandes poderes en el mundo, que son los grandes capitales, las grandes corporaciones globales, que por un lado están teniendo muy graves impactos socioambientales y que entonces no reportan nada, y no reportan también por muchos errores que vienen desde el Estado, en esta confusión que hacen y con la participación de sociedad civil y sector privado, y es como, a ver, ¿dónde nos equivocamos? La ciudadanía es sujeta de derechos, entonces estamos haciendo un ejercicio de nuestros derechos políticos, sociales, civiles, al estar participando en la construcción de una agenda que finalmente nos afecta en nuestra vida cotidiana, y al contrario queremos ver instituciones fortalecidas y estados decididos a hacer una implementación de una agenda ambiciosa como esta. Pero por el otro lado, el sector privado es un sujeto de responsabilidad.
no tiene derechos, al contrario, en casi todas las ocasiones está atentando precisamente contra el ejercicio de derechos, porque el sector privado tiene en su centro la primera finalidad, que es la de lucrar o conseguir ganancias, frente a lo que tiene el Estado, que es una mirada de conseguir el bienestar público. Entonces, allí cuando hay alianzas entre sector privado y gobierno, normalmente el sector privado se queda con las ganancias y el sector público amortiza todas las pérdidas y termina haciendo también una gran reorganización interna para ver qué pasa con eso. Les digo algunos ejemplos que tendrían que ver con la articulación de este objetivo con otros. Por ejemplo, ayer en el New York Times salió que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en esa ciudad solamente son de los edificios privados de superlujo para calentarlos, para enfriarlos, para generar la electricidad y tener las albercas y tal. Entonces, el 70% es de emisiones privadas. Entonces, el transporte son 24%, que está dentro de las facultades del Estado. Entonces, cuando estamos haciendo, por ejemplo, este planteamiento de cómo como Estado, como gobierno, nos enfrentamos a los retos de cumplir esto, tenemos que empezar a mapear cuáles son nuestras leyes y armonizarlas para empezar a regular, pero no para desregular al sector privado, sino empezar a ver dónde están en verdad teniendo impactos socioambientales, que tendría que ver también, por ejemplo, los impactos sociales con reproducir la desigualdad de género, con la brecha salarial, con tener menos participación de las mujeres, en fin. Y bueno, ustedes saben, si les gusta la leche de almendras, no sé si ustedes saben que para la producción de la leche de almendras, ahí hay un gran origen para la extinción de las abejas, pero además estamos quitándole agua a todo el estado de California y hay un gran problema entonces de erosión y un gran avance en la desertificación, hay un gran problema de tala que se añada a los problemas de ganadería, en fin, o sea, son muchas cosas, nada más les digo, a mí también me gusta la leche de almendra. Solo pienso que de nuevo necesitamos empezar a tener una nueva relación con el sector privado para hacer una evaluación ex ante de sus impactos socioambientales. ¿Con quién voy a hacer alianzas como sector privado? ¿Cuáles son los criterios que yo primero tengo que hacer? Porque por supuesto que son un factor importante y hacer una división entre el gran capital global frente a la micro y mediana empresa, que por supuesto están allí también luchando mucho contra un entorno que es hostil, generalmente a muchos procesos complejos que tienen que ver con esta sociedad de múltiples niveles. Pero también quiero pasar a otro tema ya también muy local, que tiene que ver con el objetivo 16, que también está buscando el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y yo voy a decir que yo soy sociedad civil mexicana, pero yo entendía al G77 porque perdimos en la negociación de financiamiento para el desarrollo, perdimos y entonces seguimos manteniendo una dinámica neocolonial donde el norte nos sigue diciendo en dónde va a financiar, en dónde no. Y si tú no cumples esto, entonces no te voy a dar el dinero. Entonces ahí el Estado de Derecho, el cumplimiento de ciertos elementos de un ordenamiento social era muy tramposo, que tenía que ver con la condicionalidad financiera. Y bueno, yo no me chupo el dedo y conozco perfecto a los europeos y a los norteamericanos y a los australianos que están precisamente evitando, por ejemplo, fortalecer las agendas que tienen que ver con sancionar los flujos ilícitos y los paraísos fiscales que les llegan del sur al norte. Entonces, no sé si ustedes saben que la cooperación del norte a sur, por cada peso que entra, por cada dólar que entra, salen 8 de vuelta al norte. Entonces, en realidad, el sur es donante del norte. Y cuando no hay Entonces, cuando nos dicen, sí, tú como gobierno tienes que estar súper controlado, pero no me toques a mi sector privado global, porque en realidad viene para acá todo. Entonces, ahí hay unas grandes trampas que justo el objetivo 16 estaba viendo esa articulación entre instituciones fuertes por un lado, pero más instituciones que pudieran replicar a ese sector privado cuando quiere decir, yo sector automotor, sí te voy a empezar a poner impuestos. Y entonces el sector automotor del norte, no, pues entonces yo me voy al otro lado, o te demando. Entonces, ahí es donde el G77 estaba diciendo, yo voy a evitar que me pongan condicionalidades, pero en efecto también acompañamos mucho la posición de México de querer Estado de Derecho, fortalecimiento del Estado, y vamos a ver cómo también el norte se alía para vincular la agenda financiera y sobre todo esa que está
fuera del Estado, la que tiene que ver con los capitales privados, para jalarlos y hacer una articulación verdadera. Entonces, yo creo que aquí, pues México tiene el millonario más grande del mundo, ¿no? El millonario, pero yo creo que aquí precisamente los retos son asumir que necesitamos fortalecer a nuestro Estado, que no, nuestros estados no pueden ser rehenes del capital privado, pero que además tenemos metas como esta que yo les decía del New York Times, ¿no? Del 70% de emisiones. Entonces, cuando yo me comprometo con lo que yo tengo, ¿qué hago yo con ese territorio que también está afectando a mi población y que está allí, ¿no? Solo quiero decir otra cosa que tiene que ver con México que me preocupa mucho y que si no es con el objetivo 16 no se va a tocar, tiene que ver con el narcoestado. Tiene que ver con el crimen organizado, pero no ese de los malos allá afuera, es ese de esos que ya están infiltrados. Por ahí la senadora decía qué pasa con nuestros municipios, hay también en la función pública. ¿Qué pasa allí cuando queremos implementar medidas sustentables, o nosotras que estamos promoviendo la igualdad de género? No podemos salir a los estados, no podemos llegar a los municipios porque está tomado tanto el territorio por fuera como adentro en las instituciones. Entonces ese es uno de los grandes retos que tendrá que ver también de nuevo de cómo hay una alianza entre diferentes actores para enfrentar eso, porque además tengo que decir que de nuevo se vincula con la agenda que aquí se le llama de corrupción, ¿no? Pero es una cosa endémica muy grave. Y por el otro lado, todos estos crímenes cometidos por el Estado, Ayotzinapa, por poner uno muy emblemático, pero tenemos una lista muy grave de casos que tienen que ver con el Estado atentando contra su ciudadanía, que no puede permitirse y que además merma la propia capacidad de las instituciones para seguir impulsando estas agendas integrales que queremos hacer. Entonces yo creo que no podemos omitir, que no podemos llegar a promover medidas sustentables, una planta de energía solar, cuando ahí está el narco, cuando las instituciones están aliadas con el narco, cuando hay un ejército que está tomando las calles y cuando la solicitud de información queda solo en el ámbito de las que sí ya tienen su papel en orden, ¿no? Sus trámites en orden, y qué pasa con todo eso. Entonces, por supuesto, creo que aquí también es un reconocimiento de la ciudadanía de todo el apoyo que requieren nuestras instituciones, que tenemos instituciones muy frágiles. Por allí hay muchas herramientas. Nosotras desde la Agenda de Igualdad de Género tenemos la herramienta de presupuestos de género, donde tenemos un intercambio muy sólido con el legislativo, con el ejecutivo, para ver de qué manera revisamos marcos programáticos, marcos normativos y cómo se le da seguimiento a un programa, y allí muy en el campo ver cuáles son los retos que tiene, y nos enfrentamos con todos estos, ¿no? No quiero cerrar esta intervención también con decir, por ejemplo, que todas estas medidas que no son sostenibles que tenemos en nuestros marcos, por ejemplo, promoviendo el fracking o seguimos respaldando el extractivismo, tiene que ver con una colusión que no necesariamente se vincula con una corrupción ilegal, pero que sí nos estaría impidiendo avanzar en estos objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de México tenemos marcos normativos que posibilitan eso. No sé si ustedes saben que el fracking, lo más importante del fracking es la inversión inicial. Entonces hacen excavaciones y tal, y hay una afectación en el agua, en el territorio, en fin, y luego puede haber o no un impacto positivo para la industria energética, pero el asunto es mover al capital y mover a la inversión. Entonces, a costa de el impacto en nuestros territorios, tenemos también leyes muy perversas que de nuevo tienen que ver con una alianza que yo le llamo colusión, que tendríamos que empezar a ver desde dónde, con nuestro legislativo, ¿no? Nuestro Senado, nuestro Congreso, empiezan a hacer esas revisiones para ver, tenemos muy poquito tiempo, tenemos 15 años para cumplir una agenda de este tamaño. Yo creo que solo con un reto así de revisión de qué tenemos, qué nos falta, cuáles son los vínculos que están allí, y que pues no es como el gran descubrimiento, ¿verdad? Pero ahí están y nos están impidiendo avanzar. Yo creo que hay una ciudadanía muy dispuesta a acompañarles, hay muchas herramientas y pues eso es lo que esperamos de ustedes, y además seguir discutiendo todos estos vínculos que creo que son como los retos más emocionantes que tenemos para adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilia, por también por estas valiosas reflexiones. Tenemos un tiempo para alguna pregunta del público, algún comentario.
callen, ¿cómo es? Hablen ahora o callen para siempre. Sí. Más también, si dicen Yo a quién vengo se la del dirigen, Estado de por México, favor. mi nombre es Cintia Juárez, soy presidente de sección México Centro, por parte del capítulo del Paso del Norte, pero vivo en el Estado de México. Y bueno, todo el mundo sabe que en el Estado de México está viviendo feminicidios, hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho crimen organizado, y efectivamente lo que dice Emilia, la doctora Emilia, es lo que está sucediendo. El Estado ha sido tomado por la corrupción. Yo tengo 2 casos y ya se están llevando a vía penal. La cosa es que el municipio no está actuando, ni Barrientos ni nadie actúa, porque como dicen ellos, allá adentro ya están comprados, ya es crimen organizado. Creo que es el artículo 16 constitucional, si no me equivoco. Después de 6 personas ya es crimen organizado. Entonces no sé cómo podríamos empezar con municipios en el Estado de México y empezar con la ciudadanía, como dicen ustedes. Gracias. Yo soy presidente de una federación de productores orgánicos de México, únicamente compuesta por indígenas y campesinos. Somos los que producimos sano y barato, nada más que el reto es que somos honestos. Por eso no hemos podido entrar, después de un peregrinar vergonzoso, a todo esto que están hablando ustedes aquí y que ustedes mismos tienen la solución. Ahí está un documento donde 11 senadores, solamente 2 han atendido a la federación y son los de autosuficiencia alimentaria. De los diputados ya les mandé un extrañamiento y para nada que han hecho absolutamente nada. Ahorita a usted tuve la oportunidad de entregarle un documento donde le estamos pidiendo al de la función pública pasar la prueba de polígrafo, la secretaria general de la federación y un servidor, con preguntas que ojalá se las hicieran a todos los dirigentes que son clientes de políticos, de los partidos políticos, del sistema, que todos lo sabemos y que a todos ya les repartieron el dinero, por supuesto menos a nosotros, porque todavía ni nos aflojamos el cinturón, ni nos bajamos los pantalones ante nadie de este honorable Congreso, ni de la Cámara de Diputados. Tiene toda la razón, porque esta federación se inició en el Estado de México. Ahora estamos por toda la República. Venimos del Estado de Guerrero, a donde ni los líderes ni políticos entran. Ya estuvimos en Ayotzinapa, ya estuvimos en Atoyac de Álvarez, acaba de formarse una comunidad que ellos mismos están pidiendo ser orgánicos, pero orgánicos honestos, no orgánicos de los que tienen dinero o de los agricultores que todavía siguen envenenando al país. Entonces, si aquí mismo le estamos dando vuelta a todo lo donde ustedes han estado metidos, ¿por qué no ustedes mismos ponen la solución? No creo que no tengan los tamaños para saber lo que es un adendum, o qué es un transitorio, o qué es tanto cochinero que han hecho con la Constitución que yo tuve en mis manos, que era de este tamaño. Ahora necesito un tráiler para subirla. Entonces, agradezco que nos den de perdida la oportunidad al final. Venimos de diferentes partes ahorita del Estado de México, se tuvieron que ir porque vienen de lejos. Pero ¿saben ustedes lo que nosotros traemos en la espalda? La responsabilidad de cuántos, para no ser atendidos ni escuchados a los senadores. Desde el día 24 de septiembre está en su poder ese documento. Aquí vino con ganas de agarrarlo al dirigente al presidente del Senado. Y así será el día de mañana, y así será el día de pasado mañana,
Aquí está nuestra técnica, de las pocas ingenieras honestas que conocemos, y eso es lo que causa un poco de daño, porque nuestro lema es: nos une comer sano con una agricultura honesta, y ahí es donde se friegan todos como nos fregamos en el Estado de México, inclusive hasta en el gobernador. Entonces, no hay por qué tenernos miedo. Entonces yo no sé por qué, si ustedes están donde están y ustedes hacen las leyes, oiga, ¿para qué nos quieren? Ustedes tienen la solución. Hay tantos de nosotros que pudiéramos exactamente lo que ustedes dicen. Hay tanta, yo creo que los políticos no saben que la sociedad civil ya cambió. Allá, yo tengo 5 años que no manejo porque no necesito palancas para nada ahora, teniendo a los indígenas y campesinos. Pero allá es muy diferente las cosas. Dejen ustedes las carreteras y váyanse a Toyac de Álvarez, a cualquier parte del Estado de México que les conozco. Yo soy de Sonora, pero le conozco la República porque estamos metidos hasta los entresijos ahorita con esto de la actividad orgánica del indígena y el campesino. Y yo, esto que hicimos en el estado de Guerrero, no lo saben ni los diputados, ni los senadores, ni el actual gobernador. Pero ya se dieron 2 talleres ahí, ya hay persona organizada, hay gente que va a venir a vender sus productos aquí, y ahorita el sábado vamos a estar en Neri, no sé qué fregados es, Carrizales o cómo se llama por allá vamos a estar. ¿Y qué político y qué líder anda con nosotros? Ninguno. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero y somos honestos. Muchas gracias. Una tercera pregunta, adelante. Gracias, buenas tardes. Soy Angélica Rodríguez, soy estudiante del Politécnico Nacional. Estoy haciendo un proyecto con unos compañeros acerca de transparencia. Estamos enfocándonos en el caso de la licitación pública mexicana, el tren de alta velocidad México-Querétaro. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes cuál es su opinión conforme a las controversias y las deficiencias que se han identificado en el proceso de la licitación mexicana. Entonces, esa sería mi pregunta y alguna recomendación para casos futuros. Gracias. Bueno, sobre la última pregunta, si quieres, aquí está el subsecretario, no es exactamente el responsable del tema, pero yo creo que es un tema muy específico que propiamente no es materia del panel. Con mucho gusto podemos, a través del subsecretario o yo misma, poderte luego acercar alguna información en específico. Sobre los demás planteamientos, no sé si alguien quisiera hacer una última reflexión, alguno de los panelistas, si alguien quisiera hacer algún breve comentario al final, con mucho gusto. Yo quisiera responder a este tema de los feminicidios porque en efecto el objetivo 16, si bien tenemos el objetivo 15 que habla sobre la igualdad de género y el 5.1 y el 5.2 son muy ambiciosos, son casi que de los más ambiciosos de toda la agenda, que es erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. En específico también el 16 habla sobre acceso a la justicia para todas las personas. Entonces, este tema de los feminicidios se articula muy bien y tiene que ver con una lógica mucho más amplia de entender a la ciudadanía a partir de toda la diversidad. Incluso yo creo que ahí hay una meta súper interesante que podría ampliar todos los derechos de la población LGBTI, que es la del derecho a la identidad de todas las personas, y que tenemos marcos muy nobles y muy avanzados en México para ir mucho más allá y empezar a intercambiar con otros países sobre qué es lo que se puede hacer. Ya nuestro artículo primero es muy ambicioso, entonces yo creo que la interpretación más amplia sobre cómo se implementarían todos estos objetivos nos da para precisamente atender muchas de las problemáticas que tenemos en el territorio. Y finalmente yo querría decir que ahí están muchas propuestas también de otras plataformas paralelas, como la de la Conferencia de Población y Desarrollo, que acaba de presentar una serie de indicadores de implementación donde ya se articula el marco de derechos humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad,
de manera paralela, o sea, con todos los acuerdos que se tienen de esta Conferencia de las Naciones Unidas para impulsar los ODS, y es un documento ya firmado por México. Sería muy interesante que se retomara para que México no tuviera distintos retos de implementación, miles de indicadores, sino que se fuera por una misma línea, y ahí está como toda esta mirada más integral. Gracias. Respecto de la primera pregunta de la persona del Estado de México, en cuanto a la inactividad o poca actividad de las autoridades municipales, ahí una de las vías pues, es la denuncia ante el Poder Legislativo, concretamente ante el Contralor del Poder Legislativo, que tiene facultades para revisar la actuación de todos los miembros del Ayuntamiento, en este caso pues del presidente municipal, y en el caso de los servidores públicos de la Procuraduría, pues ante la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en la Dirección General de Responsabilidades, ahí sería, no sé si ya lo hayan hecho, presentar una queja o denuncia sobre estos temas y que le den el seguimiento a efecto de que los servidores públicos pues hagan su trabajo, y si no lo han hecho, pues sean revisados y sancionados en su caso. Dos apuntes para respetar los tiempos. Lo primero, en este momento se está discutiendo en este Senado y de alguna manera también en la Cámara de Diputados el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quisiera sugerirle a quienes estén interesados realmente en que este flagelo cambie, se reduzca, se controla, que se metan a la conversación sobre estos asuntos. Hay un nuevo enfoque. Lo que se aprobó en la reforma constitucional poco tiene que ver con lo que conocíamos hasta ahora en esta materia. Puede serle útil a quienes están trabajando este tema, pero sobre todo creo que le va a ser muy útil al país que nos acerquemos a la discusión de un sistema nacional anticorrupción. La sintetizo así: tomamos la decisión como país de no seguir la ruta de seguir creando organismos especializados para grandes problemas, sino poner a trabajar a todas las instituciones del poder público de manera coordinada. Este panel es un ejemplo, creo que los retos son muchos, pero acérquense a esa discusión. Es un cambio de paradigma, mucho de lo que entendíamos o por años entendimos sobre el tema está cambiando, y este es el momento de poner atención, no una vez que salga la ley, ¿no? Ya que salga y todos digan, yo quería proponer que… no. La verdad es que este es el momento. Y el segundo asunto creo que tiene que ver con las licitaciones. No me voy a referir en particular a esta para respetar la mesa, pero cuando en 2001 pedimos entrar por primera vez a una licitación y nos contestaron que te acordarás de esto, los reglamentos de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública prohibían expresamente en 2001 que los ciudadanos pudieran estar cerca de un proceso de licitación. A mí me gusta resumirlo así: las licitaciones públicas en México, hasta que se reformaron estos dos reglamentos, eran actos privados, no eran actos públicos. Estaba prohibido que los ciudadanos estuvieran ahí, prohibido expresamente en la ley. Me gustaría nada más conectarlo con la mesa. Para poder hacer realidad estos 17 objetivos, se van a necesitar muchas licitaciones públicas y se va a necesitar poner a disposición de las instituciones del Estado muchos recursos. Ya lo mencionaban en ese momento sobre el tema de financiamiento, y yo creo que hay que cuidar esos recursos, insisto, en el momento correcto. ¿Cuál es el momento correcto? Cuando está planeando el gasto público, no cuando ya se convoca la licitación, porque cuando se convoca la licitación pues ya se tomaron muchas decisiones. Cuando se está planificando el gasto público, cuando se están planteando los recursos para esto, es decir, en el ciclo presupuestario, y esto hoy lo llamamos contrataciones abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de pensar en la licitación, pensamos en el proceso que inicia en la planeación del desarrollo y termina con la ejecución de la obra o la entrega de un bien para cumplir con esos objetivos. Lo que quiero decir es qué bueno que estén trabajando en el Politécnico Nacional sus alumnos sobre el tema de transparencia en las licitaciones, pero sobre todo yo diría, métanse al marco mismo de las licitaciones, a la ley de obra pública, a la ley de adquisiciones, no solo a la parte de transparencia o integridad, que es muy importante, sino cómo son nuestros instrumentos para asegurar que lo que está atrás se cumpla, porque se van a comprar medicamentos, se van a entregar subsidios, se van a asignar recursos para obra pública, para que haya escuelas, para que haya… Y creo que no
no hemos entendido cómo algo que parece tan poco atractivo como una licitación pública, y a veces hasta francamente aburrido y técnico, es tan importante para asegurar la integridad del Estado y de los procesos que están aquí. Así que bienvenido que se vayan, que se estén metiendo a los temas de licitaciones, pero también métanse a la Ley de Obra Pública y de Adquisiciones. Solamente 2 minutos. Me parece muy interesante el tema de investigación, sobre todo porque a raíz de esta nueva Ley General de Transparencia y lo desarrollado por la Ley Federal de Transparencia, que trae alrededor un poco más de 260 obligaciones, más la Ley Federal que la Ley General, esto hay que decirlo, para proporcionar toda esta información. Una parte muy importante que cambia respecto a la actual, a la vigente Ley Federal, son los procesos abiertos de contratos. Entonces, invitarte a revisar una resolución que ya tuvo el instituto, en donde un solicitante requirió el documento donde se suspende esta construcción y el INAI ordena abrir la información. Entonces, me parece que hay ya un antecedente claro, hay ya un razonamiento institucional con respecto al tema, y estoy totalmente de acuerdo. Una parte muy importante, si estamos hablando de la transparencia como eje transversal, es todo lo que va a conllevar la realización de estos objetivos en cuestión de generación de la información y que ésta esté disponible al público. Y otra cosa me parece muy importante, debemos pasar, y ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, de esta transparencia acomodaticia a una transparencia que derive de una cultura ética del funcionario público. Y esto me parece fundamental. No podemos nada más estar esperando, y es parte de cuestiones relacionadas con la impunidad, solamente castigar. Debemos de generar sinergia para que sea una actitud de ética pública y de un compromiso de los funcionarios, finalmente, pues hacia quien nos debemos, que es la ciudadanía. Uno de los temas que sí está pendiente, que no salió en la mesa y que me parece importante mencionarlo, y lo conecto con el comentario del colega de Sonora, tiene que ver con la idea de que la implementación de la agenda que está acá va a requerir de recursos públicos, tanto como de recursos privados y también de recursos desde la sociedad civil. Pero los recursos públicos serán clave para ello. Hoy tenemos una serie de restricciones en la lógica en la cual se organiza el gasto y se organizan los programas, y en el número de programas también, que nos permite o que nos limita la capacidad de análisis para saber exactamente cuáles son los recursos que el Estado ha invertido y tendrá que invertir en cada una de las áreas de desarrollo planteadas acá. También tenemos una seria limitación al tener una política de desarrollo tan dispersa en tantos programas nacionales y federales y locales, para saber cuál es la puerta que el ciudadano debe de tocar en términos muy concretos, para entender y ubicar cuál es el tipo de apoyos, beneficios que de alguna manera permitirían fomentar la actividad en la cual estamos trabajando, de manera clara, abierta, legal, oportuna, sin necesidad de que haya intermediaciones de nadie más. Y hay uno de los retos importantes en la lógica del sistema de gobernanza del sistema, perdón, en el modelo de gobernanza del sistema fiscal que hoy tenemos. Hay un reto por delante, hay que avanzar de manera clara y sostenida, y no va a ser viable avanzar si no hacemos los ajustes en la lógica de la estructura programática del gasto, y los ajustes en la lógica de la estructura de información, de cómo se vincula las asignaciones presupuestales con cada una de estas asignaciones programáticas, y cómo le hacemos para reducir realmente el número de programas y facilitar la interacción entre los ciudadanos y las instituciones públicas, para lograr realmente saber, insisto, empoderar al ciudadano para que pueda saber qué puerta es la que debe tocar, en qué nivel, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, con qué reglas, ¿no? Sin necesidad de intermediaciones de terceros, y ese es el gran reto que tenemos, otro de los grandes retos que tenemos justamente para lograr la implementación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas de nuevo. Yo lo único que quiero comentar al cierre de este panel es que en seguimiento a lo que decía Eduardo, yo también coincido en que el objetivo 16 debió haber sido definido expresamente como un objetivo transversal, porque estos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, como ya todos ustedes comentaron ampliamente, sirven precisamente para hacer efectiva el resto de los objetivos. Y ese exactamente
la misma lógica que hemos seguido en las discusiones del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, necesitamos mecanismos que combatan la corrupción, y lo decíamos mucho durante la discusión de las reformas estructurales, precisamente para cuidar que los objetivos de todas las demás reformas estructurales, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones, pues puedan llevarse a cabo, que esos objetivos sean efectivos. Entonces, me parece que, bueno, si bien esto no se logró en la negociación de Naciones Unidas, sí creo que hay un marco de oportunidad para que ya en la discusión que está iniciándose, creo que ese es el primer evento que un organismo del Estado hace para empezar a socializar en nuestro país la agenda de desarrollo. Bueno, de cara a esta discusión que apenas inicia, sí creo que tenemos una enorme oportunidad, a la vez que creo que un deber, de impulsar este enfoque transversal dentro de todo lo que se va a hacer para la implementación, ¿no? Estamos en espera de que Presidencia pues decida, bueno, ponga a un funcionario como responsable del tema, de que se pueda instalar un mecanismo parlamentario bicameral. Yo creo que tendría que ser así, ¿no? O que de alguna manera tenga una vinculación entre las dos cámaras, que acompañe y que apoye la implementación de la agenda. Se tendrá que hacer, me parece, una revisión legislativa desde las leyes de planeación, los diputados tendrán que hacer el ejercicio presupuestal, cada comisión tendrá que empezar a generar mecanismos de fiscalización con las respectivas áreas del gobierno federal y del orden local también, para estar revisando constantemente los avances en el cumplimiento de los objetivos. En fin, de cara a todo este enorme trabajo que tenemos por delante, me parece que pues está esta oportunidad de incluir, de diseñar toda una agenda de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, específicamente destinada para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en México, y que eventualmente, si nos va bien, pues podamos luego estar presumiendo como una buena práctica mexicana con otros países que eventualmente puedan empezar a hacerlo. Entonces, bueno, yo me quedaría con esa reflexión general. Creo que este panel, la mayor aportación de este panel creo que es esa, o sea, dejar puesto en la mesa la necesidad de la definición y el desarrollo de una agenda transversal, por lo menos en nuestro país, en estos temas. Pues muchísimas gracias a los panelistas y sobre todo muchísimas gracias a la gente que nos ha visto por Canal del Congreso y a todos ustedes que están aquí presentes por su interés en estos temas. Y bueno, pues continuaremos estas jornadas durante el día de mañana, el miércoles y el jueves. Muchas gracias. Muy buenas noches.